Informe misionero Dominica para el sábado 20 de julio. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Él te pone en primer lugar a ti. Sarra, de 21 años, se considera adventista desde que tiene uso de razón, aunque no se crió en un hogar adventista ni fue a una escuela adventista. Su niñera era adventista y empezó a llevarla a la iglesia cuando ella tenía apenas 3 años. A Sarra le encantaba ir a la iglesia con su niñera, a quien la llamaba tía Freda. En la iglesia aprendía historias bíblicas y memorizaba versículos de la Biblia. Después, cuando volvía a casa, le repetía los versículos a su mamá. Como su mamá no se sabía ningún versículo de memoria, se quedaba impresionada al oír a su niña repetir versículos de la Biblia. Por eso la animó a seguir asistiendo a la iglesia adventista los sábados. Pero cuando Sarra llegó a la edad de ir a la escuela, su mamá la inscribió en una escuela primaria de su propia denominación religiosa. Fue entonces cuando surgieron los problemas. Sarra se opuso inmediatamente a la norma escolar que obligaba a los niños a rezar una oración a María, la Madre de Jesús. Esto sorprendió mucho a la directora de la escuela, pero cuando la madre le explicó que Sarra iba a la iglesia adventista, la directora dejó de pedirle que repitiera el rezo. La directora incluso les pidió a los maestros que no molestaran a la pequeña niña por sus creencias. Pasaron 4 años. Entonces una nueva maestra regañó a Sarra cuando vio que ella era la única niña que no rezaba el rezo durante un acto escolar. ¿Por qué tú no rezas con los demás?, le preguntó. Porque soy adventista, respondió la niña de 8 años. La norma de la escuela es que repitas el rezo, le dijo la maestra, desdeñando los motivos de conciencia de la pequeña. Tienes que cumplir las normas de la escuela. Sarra se echó a llorar. Cuando llegó a casa, Sarra le contó a su madre lo que había pasado. La madre, enfadada, llamó inmediatamente a la directora y al día siguiente fue a la escuela para hablar con ella. Ahora fue el turno de la directora de enfadarse. Se dirigió duramente a la maestra para que dejara de regañar a Sarra, pero entonces la maestra encontró otra forma de hacerle la vida imposible a la pequeña. A partir de ese momento, cada vez que Sarra levantaba la mano para responder una pregunta en la clase, la maestra se negaba a darle la palabra. Sarra se sentía muy incómoda en aquella escuela por causa de lo que estaba sucediendo con la maestra. Por esa razón, su madre decidió cambiarla a una escuela adventista, pero cuando llamó a la escuela primaria adventista Ebenezer, le dijeron que no había cupo para nuevos alumnos. La madre de Sarra se negó a aceptar un no por respuesta. Cuando explicó la situación a la directora, esta permitió que Sarra fuera aceptada como nueva alumna. Aunque Sarra no tenía amigos cuando llegó a la escuela adventista, estaba feliz de poder adorar a Dios como ella creía. Un año después, Sarra entregó su corazón a Jesús a través del bautismo en la escuela. Después su madre y su hermana también se bautizaron. Hoy Sarra es maestra de la escuela adventista. Uno de mis objetivos es ayudar a los niños con problemas similares a los míos, afirma. En casa, Sarra también sigue el ejemplo de su tía Freda. Todos los sábados lleva a la iglesia a su vecina, una niña de 7 años. Al llegar a su casa le cuenta a su madre, esa niña, todo lo que aprende. La madre queda impresionada y quiere que su hija siga yendo a la iglesia de Sarra. Sarra dice que su experiencia es una clara muestra de la fidelidad de Dios. Ella explica, mi testimonio es que cuando tú pones a Dios en primer lugar, Él te pone a ti en primer lugar. Además, es importante conocer a Jesús personalmente, independientemente de lo pequeño que uno sea. Si Dios lo llama a uno, no hay que rechazar ese llamado. Pongamos a Jesús en primer lugar. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a la escuela adventista del 7º día Ebenezer a mudarse a un edificio nuevo más grande en Rizao, la capital de Dominica. La escuela, que estaba llena cuando la madre de Sarra quiso matricular a su hija, sigue estando abarrotada y necesita instalaciones más grandes. Gracias por planificar una generosa ofrenda para ayudarlos y hacerlo posible.